Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Queremos continuar con nuestro tema de esta enseñanza de matrimonios. Hoy tenemos nuestro tema número 16. El tema 16 es la continuación de esta enseñanza que hemos llevado acerca de que, bueno, el matrimonio es como un jardín, ¿sí? Recuerda hace 8 días, bueno, pues hoy vamos a continuar en la parte de plantar semillas, ¿sí? El matrimonio es como un jardín y ahora vamos a plantar la semilla, ¿sí? Bien, y para esto necesitamos también recordar algo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Que, bueno, pues nuestra vida está siendo moldeada por los momentos de decisión, ¿sí? Cada una de esas decisiones van dando y van perfilando lo que es hoy nuestra vida. Y decimos, bueno, es obvio, ¿verdad? Pero esos momentos tenemos que definir cuáles son esos momentos. ¿Sí? Los momentos a los que me refiero no son esas grandes decisiones que fueron así tan trascendentales, ¿verdad? Tan espectaculares en nuestra vida, que quizás hayan sido 2 o 3 eventos así grandes en nuestra vida, sino me refiero a esos momentos de decisión, los momentos pequeños, esas miles de decisiones, de pequeñas decisiones que se dan en los momentos comunes y corrientes en nuestra vida diaria, ¿sí? Cada uno de estos eventos que son tan pequeños y que se dan, como le digo, en la vida cotidiana, pues nos parecen insignificantes y nos pasan desapercibidos. Pero estos son los que realmente van moldeando, ¿sí? Van modelando y dirigen nuestra vida, ¿sí? La realidad es que el carácter de nuestro matrimonio está siendo formado por esos miles de momentos de decisión, ¿sí? Todos esos miles de momentos de decisión dándole forma, ¿sí? A lo que hoy somos, ¿sí? Esos momentos de decisión donde nosotros respondimos aceptando o respondimos rechazando una cosa u otra, ¿sí? Esto es lo que va perfilando las grandes decisiones. De esto es de lo que se conforman esas grandes decisiones en su vida, ¿sí? En las enseñanzas anteriores tratamos acerca de estar examinando el matrimonio, examinando nuestros matrimonios, buscando aquellos pensamientos, aquellas actitudes, aquellas acciones a las cuales les tenemos que decir no, las cuales tenemos que rechazar, ¿verdad? Pues ahora, a partir de esta enseñanza, empezaremos a ver las cosas a las cuales le tenemos que decir sí, a las cuales tenemos que poner en práctica, las cuales tenemos que hacer, y estas van a ir moldeando lo que será nuestro nuevo matrimonio. Regresando a lo que veíamos en enseñanzas pasadas, ¿no? La metáfora del jardín, el terreno pues que se limpia, ¿no? Y pues no se mantiene limpio por mucho tiempo, ¿no? No sé, si limpias un pedazo de terreno, le quitas por completo la maleza, ¿no? En unos cuantos días verás que esto vuelve a brotar, ¿no? Y vuelve a salir en la tierra que limpiaste otra vez, ¿no? Y muchas veces te preguntarás, pues, ¿de dónde salieron, no? Y hasta te molestarás porque otra vez, pues, esta maleza ha invadido el área que, pues, con tanto trabajo limpiaste. Pues entonces lo que debes de hacer inmediatamente después de limpiar tu tierra, pues es plantar flores en su lugar. La maleza sabemos que no desaparece por sí sola, ¿no? La maleza crece y pues necesita ser arrancada. Sola no va a desaparecer. Y tampoco las flores crecen por sí solas. Sabemos que alguien debe de estar trabajando en esa tierra, debe de arrancar la maleza y plantar semilla. Y así pues, la aplicación para el matrimonio pues es obvia. No es suficiente con identificar la maleza que hay que arrancar en nuestra relación, ¿no?
sino también tenemos que saber qué es lo que Dios quiere que pongamos en lugar de esa maleza que estamos arrancando. Así es. Y bueno, para saberlo, ¿dónde vamos a encontrar nosotros qué es lo que Dios quiere? Pues por supuesto en la Biblia, ¿verdad? Vamos entonces a lo que dice el consejo bíblico. Vamos, ¿qué le parece al Nuevo Testamento? Vamos a la carta a los Gálatas, al capítulo 5. Si me acompaña, por favor, vaya buscando ese pasaje, Gálatas capítulo 5. En este pasaje, pues mire, se establece el estándar de la vida del creyente. Es un estándar alto en el cual debe de vivir todo creyente en Cristo, ¿sí? El propósito del apóstol Pablo al escribir, ¿verdad?, inspirado por Dios, el propósito no era dejarnos ahí desanimados, ¿verdad?, ni abatidos, porque cuando miramos la demanda de parte de Dios a la vida cristiana, ¿verdad?, decimos, no, es difícil alcanzarlo, es más, no podemos alcanzarlo, ¿cierto? Lo leemos, repasamos todo ese pasaje y decimos, no, esto no se puede lograr, ¿verdad? El interés de Dios y a través de escribir esto, pues no es dejarnos ahí, insisto, abatidos, sino debemos recordar que todas aquellas cosas donde nosotros sabemos que fallamos, donde nosotros sabemos que no vamos a lograr, Jesús las cumplió por nosotros. Él las cumplió de una manera perfecta. El propósito que tenía era que nosotros, ahora como creyentes en Cristo, podamos presentarnos delante de Dios. ¿Cómo vamos a presentarnos? Confesando nuestra debilidad, confesando nuestros fracasos delante de Él, reconociendo nuestra necesidad, ¿sí? Reconociendo que no podemos solos, no guardar ningún temor de reconocerlo, sino tenemos que hacerlo de una manera genuina. Hoy lo podemos hacer libremente, podemos rendirnos de esa manera, reconociendo nuestra debilidad y nuestro fracaso, ¿sí? Hoy sabemos también que por causa de Jesús, pues en el momento que lleguemos delante del Padre, en esa actitud, ¿verdad?, fallando, pecando, Dios no nos va a dar la espalda. Por causa de Jesús, Dios no nos va a echar fuera. Por causa de Jesús, Dios nos va a conceder la gracia que necesitamos para llevar a cabo, para cumplir, para lograr aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Y nos ha llamado de manera personal y también como matrimonio. Por causa de Jesús, Dios nos dotará de todo lo necesario. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 13 al 26. Este pasaje se entiende como un pasaje acerca del crecimiento del carácter espiritual, ¿sí? Pero también tiene mucho que ver con lo que son las relaciones humanas, ¿sí? Y vamos a verlo, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien, pues vemos este pasaje, ¿cierto? Como por supuesto, está reflejando definitivamente esta parte de la convivencia, ¿verdad? Las relaciones humanas, ¿sí? Tiene mucho que ver. ¿Y qué le parece si repasamos el versículo 15? Dice Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Morderse y comerse unos a otros. Nos habla de una agresión, ¿verdad? De algo que está provocando, puede provocar, ¿verdad? Heridas, lastimaduras, ¿sí? Mire, a veces no somos conscientes de todo lo que puede llegar a ocasionar las cosas que decimos o las cosas que hacemos, ¿eh? No somos conscientes del alcance, ¿eh? Mire, pensemos en un ejemplo. Vamos a poner dos ejemplos. ¿Qué le parece un varón, un esposo, ¿verdad? Así muy enojón, ¿verdad? Que a veces, ¿verdad? Parece muy duro, ¿no? Muy irritado siempre. Que es de esos varones que contesta mal a su esposa, ¿no? Que le contesta mal y que le grita, ¿verdad? Y le habla feo, ¿verdad? Muy golpeado, ¿verdad? Bueno, pues, pero de pronto, ¿verdad? Él piensa, bueno, es que no es para tanto, ¿verdad? Sí, a lo mejor la lastimé, como le dije las cosas, como lo que dije, ¿verdad? Pero bueno, al rato se le pasa y bueno, pues este varón se tranquiliza a sí mismo pensando esto. Sí es cierto que la hice sentir mal, pero ella sabe que la amo. Sí, le gritoné y fui muy fuerte, la lastimé, a lo mejor la hice llorar con la forma en cómo le contesté, pero ella sabe que la amo, ¿no? Ese varón se tranquiliza pensando eso. Ahora, el ejemplo quizás de una esposa, ¿verdad? Una hermana, que, bueno, pues tiene a su esposo, ¿verdad? Y que cierta noche se la pasó, ¿verdad? 3 o 4 horas criticando a su esposo, criticándolo por algo que el esposo hizo mal, ¿sí? Algo que no le salió al esposo y ahí estuvo, ¿verdad? La esposa, la mujer diciéndole, es que no sabes hacer las cosas, mejor hubiera ido yo, ¿verdad? Yo sí sé cómo hacerlo, yo no sé para qué fuiste, ¿no? Bueno, pues así pues se pasó toda la noche, pero bueno, al otro día, muy fresca ya por la mañana, ¿verdad? Dice, bueno, se dice a sí misma, ay, bueno, eso fue anoche, ¿verdad? Eso ya pasó, ¿verdad? Ya ni quien se acuerde. Además, mi esposo sabe cuánto lo amo, ¿verdad? Hermano, hermana, se nos olvida que esos pequeños momentos son muy importantes. Esos pequeños momentos son los que dan forma a nuestras vidas. De esas pequeñas cosas son de las cuales se va alimentando y se va conformando el carácter y la calidad de nuestro matrimonio. Este es el punto, hermano, hermana. Lo que usted dice y lo que hace ejerce una poderosa influencia en la persona con la cual usted vive, ¿sí? Eso que dice y eso que hace ejerce una poderosa influencia en la relación que están viviendo, hermano, hermana. Mire, le voy a leer la nueva traducción viviente en este pasaje, Gálatas 5, versículo 15. Si usted tiene una nueva traducción viviente, si no, escuche por favor, se lo va a leer mi esposa. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros.
El principio es este. Dios determinó que, varón, tú seas una influencia en la vida de tu esposa. Hermana, Dios determinó que usted sea una influencia en la vida de su varón. ¿Sí? Cada cónyuge es influenciado el uno hacia el otro. ¿Sí? Hay una relación, una correlación entre ustedes. ¿Sí? Y mire, este texto nos trae mucha luz, que dice aquí en la Nueva Traducción Viviente: corren peligro. Tengan cuidado porque corren peligro de destruirse unos a otros. ¿Quiénes son esos unos y otros? ¿Verdad? Definitivamente usted es uno de ellos. Usted corre ese peligro de destruirse. Hermano varón, tú puedes llegar a afectar la esperanza de tu esposa. Con tus palabras, con tus acciones, puedes llegar a afectarla gravemente. Hermana, tú puedes, con tus acciones, con tus palabras, pulverizar la fe de tu esposo. La puedes hacer polvo. ¿Sí? Hermanos, ustedes pueden dañarse el corazón el uno al otro. Varón, tú puedes llegar a ser un estorbo para que tu esposa no alcance a ver la gracia de Dios, la presencia de Dios en su vida. Puedes llegar a convertirte con tus acciones, con tus palabras, en ese estorbo para que ella no pueda apreciar la voluntad de Dios. Hermana, usted puede llegar a hacer que su esposo caiga en la tentación de pensar, de creer que está solo y que ya no tiene ayuda. ¿Sí? Hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy influyendo en mi esposo? ¿Cómo estoy influyendo en mi esposa? ¿Sí? ¿Cómo estoy influyendo en la manera que percibe a Dios? ¿Cómo estoy influyendo en la manera que piensa de sí mismo? ¿Cómo estoy influyendo en su vida? ¿Sí? Y todo esto nosotros nos podemos ayudar de este pasaje que acabamos de leer, de Gálatas 5:15. ¿Sí? Ahora, regresemos un poquito más al versículo 13. Vamos a Gálatas 5:13. ¿Sí? Este versículo que iniciamos leyendo, ¿verdad? Insisto, habla mucho y es, por supuesto, totalmente habla de las relaciones humanas. Vamos a ir a leer Gálatas 5:13. Mi esposa lo va a leer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Mire, la mayor lucha que atravesamos es esta. Todos nosotros, esa es la mayor lucha que nosotros atravesamos. No hay nada que complique más nuestros matrimonios, ¿sí? Lo que estamos entendiendo entonces es de que el matrimonio se trata de saber a qué cosas les debemos decir que no, ¿sí? Qué cosas nos debemos de resistir, qué cosas debemos de rechazar, ¿sí? Mire, Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Dice Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Recordemos, somos cristianos y sabemos que en nosotros, pues, todavía hay pecado dentro de nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo nosotros traducimos esto? Por nuestros pensamientos, los deseos, las motivaciones que tenemos, las elecciones que hacemos, ¿no? Las decisiones que tomamos, ¿sí? En eso se ve que hay pecado en nosotros. ¿Qué es lo que elegimos? ¿Qué motivaciones hay? ¿Cuáles son nuestros deseos, verdad? Pues a esas motivaciones, esos deseos, esas actitudes, ese pecado, es a lo que nosotros debemos combatir. ¿Y en qué se combate? ¿Dónde lo combatimos? Usted y yo sabe que esto se combate internamente, ¿sí? Entonces, entendemos que pues, si nos dedicáramos a querer restaurar nuestras relaciones atendiendo solamente el problema exterior, que son, es que me grita, es que me dice así, es que me dice así, hace esto, hace aquello, ¿verdad?
pues no vamos a lograr nada, créame, no vamos a lograr nada teniendo las cosas externas. Esas malas acciones, ¿verdad? Todo eso esas conductas, ¿verdad? Pues eso al final todo es externo. Hermano, hermana, la verdadera batalla de nuestras relaciones reside en el punto más profundo de nosotros, ¿sí? Y a eso es a lo que se refiere Pablo, ¿sí? Y mire, solamente vamos a poder ser eficaces en esta batalla cuando nosotros entendamos que es aquí, en lo interno, en el interior de nosotros, donde está la naturaleza fundamental del pecado, ¿verdad? ¿Dónde está eso? ¿Sí? Lo vemos en nosotros, lo vemos operando en nosotros. ¿Cómo nosotros lo entendemos? Pues ahora lo veremos que eso está en el egoísmo. La esencia del pecado, como decía mi esposo, pues es el egoísmo. Miren, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Recordemos que pues el pecado es el que organiza la vida para que gire alrededor de nosotros mismos. Eso es lo que lleva al pecado, a que todo gire alrededor de nosotros. Nos hace que nos enfoquemos y que a nuestros deseos, que nos enfoquemos a nuestras necesidades, a lo que nosotros sentimos, y esto lleva a que ignoremos las necesidades y los intereses de los otros, y esto pues también opera en nuestra relación. El pecado hace que ignoremos las necesidades de nuestro cónyuge, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Miren, por ejemplo, pensemos en un gran enojo que tuvimos, ¿no? A lo mejor en estos días, la semana pasada. ¿Y cuál fue lo que causó ese enojo? Quizás la causa fue que pues no pudo realizar algo que traería beneficio a su esposa, a su esposo o a su matrimonio. Pues no, ¿verdad? Lo más seguro es que el origen fue que algo se interpuso en su camino. A lo mejor su esposa o su matrimonio se interpuso en su camino y no permitió que alcanzara algo que a usted se le antojaba, ¿no? O estorbó para lograr un interés personal suyo, ¿no? El origen de su conflicto personal y matrimonial es el pecado. Y el pecado se manifiesta en el egoísmo, ¿no? De nuestro corazón. Sabemos que el origen del pecado pues es el egoísmo, el estar centrados en nosotros mismos. Y bien, entendiendo esto, ¿verdad? Lo conocemos, sabemos bien este principio. Es por eso que Pablo nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Este versículo, las palabras que ocupa, habla de satisfacer deseos. Esta expresión satisfacer deseos quiere decir en nuestro idioma, ¿verdad? Ya, el original griego está llevando a entender que queremos hacer que algo suceda, que esas pasiones que tenemos se logren, se alcancen, ¿verdad? Esa codicia se cumpla, ¿sí? Eso es satisfacer los deseos, ¿sí? Nosotros lo podríamos traducir en nuestro idioma como complacer, ¿sí? Complacer. Satisfacer un deseo es complacer. Si usted siente una necesidad, un impulso, se dirige hacia ello, ¿verdad? Siento esa necesidad, siento un impulso por algo, ¿verdad? Pues voy y lo tomo, ¿sí?
Y mire, esto lo podemos ilustrar, por ejemplo, con la comida, con los alimentos, ¿verdad? No sé si usted siente ese deseo de complacer su apetito, ¿verdad? Y dice, bueno, me voy a comer una rebanada de pastel. Me gustan los postres, ¿verdad? Voy a comerme una rebanadita de pastel. Pero hoy tengo ganas de complacerme a mi apetito. Me voy a comer 2 rebanadas, ¿verdad? Y no de cualquier pastel, sino de chocolate, ¿verdad? Del más dulce, que esté, del más grande, ¿verdad? Y mire, 2 rebanadas así de este tamaño, ¿no? Una y la otra, ¿verdad? De este tamaño, así grandotas, porque me voy a complacer, ¿verdad? Voy a complacer mi apetito. Y usted sabe que quizás eso no sea suficiente, porque si usted se está complaciendo, va a querer y desear más, ¿sí? Siento que lo necesito y lo debo de tener, ¿sí? Debo de obtenerlo. Hermano, hermana, un matrimonio saludable es aquel que ha aprendido a reconocer esto que hablamos ahorita, esas tentaciones. ¿Sí? Ahí están las tentaciones, ahí van a estar, pero yo necesito identificarlas, reconocerlas y también necesito saber decir no. ¿A qué es a lo que le tengo que decir no? Pues sí, quizás al pastel de chocolate, ¿verdad? No es muy saludable, pero a lo que tengo que decirle no es a esos instintos egoístas, que esos instintos egoístas, mire, están acechando su corazón. En este momento, esos instintos egoístas están sobre su corazón, ¿cierto o no? ¿Sí? Están acechándolo, ¿verdad? Esperando una oportunidad, pues a esos tenemos que saber decirle no. El egoísmo es una de esas grandes malezas que acaban con la vida del matrimonio. Y el egoísmo, como estamos viendo, mi esposa lo explicaba, es una condición del corazón, ¿sí? Esa condición del corazón se manifiesta a través de ¿qué? No es algo que queda ahí, ¿verdad? Interno, sino que se manifiesta a través de nuestras decisiones, las palabras y las acciones, ¿verdad? A todo esto, Pablo lo simplifica llamándole las obras de la carne, ¿sí? A esto Pablo le llama así, las obras de la carne. ¿Y dónde lo encontramos? En Gálatas 5, versículo 19. Vamos a leer esa porción. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Bien. Esta lista nos da de verdad una gran ilustración de los problemas de muchos de nosotros como matrimonios, ¿cierto? Aquí nos podemos ver reflejados, ¿verdad? Claramente lo que afecta el día de hoy a nuestros matrimonios, ¿sí? Y no lo afecta solamente en aquellos grandes episodios, sino que usted sabe, hermano, usted sabe que esto afecta en los momentos tan insignificantes, ¿verdad? Esos momentos cotidianos de la vida, ¿sí? En la vida diaria, ¿sí? Ahí tenemos estas expresiones, ¿verdad? De ese pecado, de esas obras de la carne, ¿cierto? Y mire, vamos a repasar, ¿qué le parece las del versículo 20, ¿no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, mire, con eso, disensiones, herejías, envidias, ¿sí? Ahora piense, en su matrimonio, ¿está usted el día de hoy padeciendo enemistad con su pareja, con su cónyuge? ¿Hay celos entre ustedes? Varones, ¿hay esos arranques de cólera, ¿sí? En el matrimonio? Hermanas, ¿hay rivalidad en su matrimonio? Matrimonios cristianos están experimentando el día de hoy discordia, hay división entre ustedes como matrimonio. Mire, esta parte requiere humildad y honestidad. No vamos en este momento, ¿verdad?, a exhibirnos, a decir, no, esto requiere que usted reflexione y en humildad reconozca cómo está el día de hoy nuestro matrimonio. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Sí? ¿Está siendo golpeado por alguna de estas obras de la carne? ¿Sí? ¿Está siendo lastimado por todo esto de lo que estamos hablando hoy? ¿Sí? El egoísmo
Hermanos, ¿el egoísmo está influyendo en su matrimonio el día de hoy? Es por eso que se hace necesario estar peleando esta batalla. Y esta batalla es interna, ¿cierto? Esta batalla no es algo externo que nos vamos a decir y tú hiciste y ya ves, ¿no? Ya ves la enseñanza, ya ves, el pastor está hablando, la hermana están diciendo, ¿verdad? Esto es interno, es una batalla interna, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a batallar con esto interno? Y lo podemos hacer ya muy bien el día de hoy. Podemos empezar ya el día de hoy. Hermano, hermana, hay cosas que no conviene decir. Hermano, hermana, hay cosas que no conviene hacer porque traerán heridas. Usted sabe que van a traer contienda. Usted sabe que va a lastimar a su cónyuge. Hay cosas que no debemos decir, que no conviene que digamos. Hay palabras, hermanos, hermanas, hay palabras o actitudes con las que, mire, aun cuando ya pasan desapercibidas para nosotros, ya no somos conscientes a veces, pero muchas de nuestras palabras lo que buscan es someter la voluntad de nuestro cónyuge. Muchas de esas palabras, muchas de esas actitudes, lo que buscan es someter a nuestro cónyuge y que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿sí? Que cumpla lo que nosotros deseamos, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Manipulación. Muchas veces ejercemos esa manipulación y ya ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de tan acostumbrados que estamos a hacerlo, ¿sí? A todo eso es a lo que le debemos decir alto. Le debemos decir no. Ya debemos rechazar todas estas actitudes. Hermano, hermana, si hoy usted no está ya emprendiendo esa batalla, si no está batallando esa pelea interna, pues mire, lo que usted está haciendo es permitir que sus deseos, sus necesidades, sus sentimientos tomen el control de su matrimonio y tomen el control también de su esposo o de su esposa. Estamos permitiendo esto. Si no empezamos ya esa batalla interna, estamos permitiendo que la carne, ¿verdad?, tome control de todo en lo que estamos hoy nosotros en nuestro matrimonio viviendo. Vamos a detenernos aquí. Esta enseñanza es bastante larga. Vamos a detenernos aquí y, bueno, si Dios permite, continuaremos la siguiente semana. Vamos a orar por esta palabra en este momento. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, que tú has tenido a bien, Señor, tenernos en este tiempo, Señor. Y tú, en tu voluntad, en tu soberanía, Señor, quieres que escuchemos todo esto. Tú quieres hablar al corazón de cada uno de los hermanos, de las hermanas, Señor, porque quieres restaurar los matrimonios. Te necesitamos hoy. Hoy estamos en esa actitud, reconociendo de una manera honesta y humilde que estamos mal, que necesitamos tu intervención, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Porque corremos un riesgo grave. Corremos un riesgo grave si no obedecemos hoy. Ayúdanos, Padre. Sigue hablando a tu iglesia. Sigue hablando, Señor, de lo que necesitamos dejar de hacer. Ayúdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos. Bendito Dios, te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos permite para continuar esta serie de enseñanzas. Y como le mencionaba, si Dios permite, podamos continuar la siguiente semana. Pues nos despedimos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos.